Amigos y amigas de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Nos permitimos ingresar a sus hogares a través de su programa Cuidemos tu Salud. Hoy es un día muy especial porque tenemos un invitado también especial. Enseguida hemos de conversar con él sobre un tema sumamente importante, el referido a las hemorragias que se presentan durante el embarazo. Pero antes de entrar en tema, permítanme ir a nuestro sector FMENT Informa. El doctor David Mérida, quien es presidente de la subcomisión de la residencia médica del CRIDA La Paz, nos informará sobre el proceso de admisión de la residencia médica que se llevará a cabo el año 2018. El CEDES La Paz, junto con el Colegio Médico y la Universidad Mayor de San Andrés, han trabajado intensamente en el marco de la integración docente asistencial y ofrece una importantísima cantidad de plazas para la residencia 2018. Vamos a la nota, por favor. La residencia médica en el país tiene ya más de 40 años. Comenzó con nuestro tradicional e histórico hospital del tórax y con cardiología y cirugía cardiovascular. Luego anestesiología con el doctor Castaños en este hospital general donde estamos ahora. Luego han ido creciendo tanto las especialidades, subespecialidades, que actualmente nosotros contamos con 36 especialidades y también subespecialidades. Cada año se llaman a convocatorias para postular ingresar a la residencia médica a nivel nacional. Nosotros en La Paz tenemos este año aproximadamente 250 plazas para que puedan ser cubiertas por los postulantes de esta gestión. Están actualmente tramitando, el 21 de febrero se va a hacer el examen y esperamos que cubran estas plazas, ¿no? No necesariamente esto está cubriendo la demanda. El país requiere aproximadamente entre 4.000 a 5.000 especialistas a estas alturas para cubrir todos los centros hospitalarios. Porque si ustedes van, por ejemplo, a departamentos y a ciudades capitales como Pando, Tarija, mismo Trinidad, hay una gran falta, deficiencia de especialistas. Pero estas son políticas del Estado, porque toda la residencia médica maneja el CENIDAI, y el CENIDAI está conformado a la cabeza del viceministro de Salud, y luego están todos los presidentes de los sedes, o sea, los directores de los sedes y los decanos de cada una de las facultades de medicina del sistema. Pese a toda la voluntad que tienen de poder mejorar, hay un límite en cuanto, uno, a infraestructura y dos, a recursos económicos. Entonces creo que ha ido creciendo porque del año pasado a este año se han aumentado más o menos 50 plazas en nuestro departamento y en cada uno se han incrementado. Como por ejemplo Santa Cruz está igual que nosotros con 250 plazas, Cochabamba como 160, Sucre como 110 y así menos los otros departamentos. Entonces creo yo que la formación de la residencia médica es fundamental, sería la formación de especialidades y el manejo adecuado en la parte que corresponde a estas ramas en la medicina, porque la medicina evoluciona tanto que se debe mejorar la capacitación, la formación, para que podamos contar en nuestro país con profesionales de alto nivel. Amigos, vamos a un pequeño corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. ¿Qué hace la unidad de transparencia? Promueve que la información académica, financiera y administrativa sea de dominio público. Investiga presuntos actos de corrupción, canalizando, si fuera el caso, a la instancia respectiva para su sanción. UPSA Transparente.
Ten cuidado cómo usas las redes sociales. Pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. UNSA Transparente. La unidad de transparencia tiene por objetivo promover que la información académica, financiera, administrativa, orgánica y jurídica de la UNSA sea de conocimiento público. También tiene la facultad de investigar actos de transgresión a las disposiciones legales vigentes o presuntos actos de corrupción, canalizando, si fuera el caso, a las instancias respectivas para la sanción correspondiente, coadyuvando a eliminar toda forma de impunidad. UNSA Transparente. Continúa con la programación de TVU. Muy bien, como lo habíamos señalado previamente, hoy tenemos en el set un invitado muy especial. Él es el profesor doctor Fernando Álvarez Gisbert. El doctor Álvarez es profesor emérito de la Facultad de Medicina y profesor de la Cátedra de Obstetricia de la UNSA. Con él hemos de tener el placer de conversar sobre algo sumamente importante, las hemorragias que ocurren durante el embarazo. Saludemos a nuestro invitado. Doctor Álvarez, muy buenos días, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Doctor Álvarez, como lo señalamos hace un minuto, una de las cosas que más preocupan a las mujeres que cursan un embarazo y a sus familias es la presencia de hemorragia. Quisiera que usted nos pueda decir qué cosas son susceptibles de provocar hemorragia durante un embarazo. Bien, gracias doctor. En primera instancia agradecerle la gentileza que tiene de darme la oportunidad de dirigirme a la población y hablar sobre este tema que usted ha indicado, que son las hemorragias durante el embarazo. Voy a ser claro en mis expresiones. El embarazo dura normalmente o generalmente 40 semanas y nosotros hacemos la división de una primera mitad y de una segunda mitad. Si la presencia de hemorragia, que es un signo de alarma temido por la paciente, por nosotros, por los familiares, hace de que nosotros tengamos que hacer el diagnóstico lo más correcto posible. Si el sangrado se presenta en la primera mitad del embarazo, hay que pensar en las posibilidades de un aborto en primera instancia, en sus diferentes estadios, aborto en curso, aborto completo, incompleto, amenaza de aborto. Pueden ser otras patologías también inherentes al propio embarazo. Hay una patología que nosotros llamamos mola hidatiforme, un embarazo fuera de lugar, o sea, el ectópico que llamamos, y no se descartan patologías localizadas en el cuello de la matriz o en la vagina, como ser tumores, ¿por qué no cáncer?, varices o infecciones severas que dan también hemorragia. En lo que concierne a la parte obstétrica, en la segunda mitad del embarazo
Las hemorragias que se presentan en esta etapa son debidas en primera instancia a lo que nosotros llamamos placenta previa. En realidad significa una placenta que está mal ubicada, está fuera de lo normal. Eso es placenta previa. Una otra patología frecuente en nuestro medio es que la placenta se desprenda antes del tiempo establecido, o sea, antes del parto. Es término médico abrupto, pero eso lo importante es que se ha desprendido antes de tiempo. La otra patología en frecuencia es la rotura uterina, que pues un cuadro dramático que tiene sus signos y su sintomatología especial. Existen otras patologías que ya son propias de la especialidad, difíciles de a veces diagnosticar y felizmente muy poco frecuentes. No descartamos en estas situaciones que nosotros atendemos a las pacientes la violencia familiar, que también entraría dentro de la salud pública, porque traumas, disgustos, caídas pueden entrar en la patología. Y por supuesto en la segunda mitad con mayor frecuencia puede ser la presencia de varices, infecciones, tumores, polis, ¿por qué no cáncer? Eso sería, en resumen, serían las causas de hemorragia durante la primera y sobre todo en fase de la segunda. Gracias, doctor. Como ven, queridas amigas y amigos, hay muchas causas que provocan hemorragia. Hoy no vamos a dedicarnos a hablar de las hemorragias de las primeras 20 semanas de gestación, sino todo lo que acontece más bien entre las 20 y las 40 semanas. Lo que decía bien el doctor Álvarez, las hemorragias de la segunda mitad. Doctor Álvarez, de todos los cuadros que usted ha mencionado, indudablemente hay algunos que son más importantes que otros. Usted ha señalado muy bien que cuando uno ve a una señora, a una paciente, primero intenta saber de qué hemorragia se trata. Si se descartan los traumatismos, otras causas de violencia, infecciones, a lo mejor cáncer, etcétera, 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 uno piensa en causas que están relacionadas con el embarazo. De todas estas, ¿la placenta previa es la más frecuente? Por supuesto, es la más frecuente y a tal punto que desde el punto de vista médico nosotros tenemos el parámetro de decir una hemorragia de la segunda mitad del embarazo, mientras no demostremos o mientras no se demuestre lo contrario, se trata de una placenta previa. Excelente. Entonces este es el cuadro más frecuente de la segunda mitad del embarazo. Doctor, ¿cómo se presenta esta hemorragia y por qué se presenta hemorragia? ¿Tiene algo que ver con la ubicación de la placenta? Claro que sí. La población en general debe saber que normalmente ahí tenemos un cuadro, no sé si podemos enfocarlo, donde está representado el útero, el bebé y la placenta. Ahí dice placenta normal. Eso es lo eutrófico, perdón. Significa que la placenta en más del 98% debe estar situada en el fondo de la matriz. Pero si esta implantación, como ven en el segundo cuadro donde dice placenta previa, la placenta se coloca en la parte inferior o baja de la matriz, a eso denominamos placenta previa. Significa que la placenta en realidad está antes de la venida del bebé o antes del bebé. A eso llamamos placenta previa. Entonces, amigas, una placenta normal, como dice el profesor Álvarez, se encuentra ubicada en el fondo del útero. Una placenta previa está por delante del bebé, del feto, prácticamente antecede. Y este cuadro es el del que vamos a hablar ahora. ¿Cómo es la sintomatología, doctor, de la placenta previa? Desde el punto de vista obstétrico, la placenta previa, por su localización, puede estar, digamos, que obstruya la parte inferior del cuello o esté un tanto más arriba. Se sobreentiende que la placenta que está muy cerca al cuello, esa es la más dramática y la más hemorrágica. Al principio usted dijo, el principal síntoma o signo es la hemorragia, que alarma notablemente a todo el entorno que está
con la madre y el bebé. Esta hemorragia de la placenta previa tiene ciertas características que es necesario reconocer. O sea, es un sangrado rojo, rutilante, caliente e indoloro que generalmente no tiene tendencia de inicio al coágulo. Esas son las características más importantes, que de pronto aparece y a medida que se van realizando las pérdidas de sangre, se hacen más y más abundantes, pero en principio anuncia prácticamente, se hace a cierto punto crónica. Hoy se dice, doctor, que es más frecuente en la noche. Existe eso, por la frecuencia, basado en la evidencia, se ha visto de que justamente la presencia de este sangrado es nocturno. Ahora, usted me decía factores de predisposición, sí, en quienes es más frecuente. La multiparidad, o sea, el hecho de que una mamá, una señora haya tenido muchos niños, por decir más 3, 4 niños, es un factor. ¿Por qué? Porque la parte interna, la cara interna, la pared interna de la matriz se desgasta. Entonces el nuevo embarazo trata de buscar un lugar, el huevo o el nuevo ser. Abortos a repetición, que haya tenido muchos abortos y que hayan sido sometidos a intervenciones un tanto bruscas que pueden provocar el cuadro de placenta previa. Cuadros infecciosos de anteriores embarazos hacen también que esta paciente sea predispuesta a hacer este tipo de patología que es la placenta. Y existen otras, ya que son teorías que entran dentro del cuadro más de la medicina, de la especialidad, que de poder entender en el resto de la población. Tal vez, doctor, el antecedente de una cesárea previa puede ser muy importante porque se pueden ligar a otros problemas, ¿verdad? Exactamente, las cesáreas previas u otras intervenciones que se realizan en el útero hacen de que son también causas predisponentes para que se presente esta patología o este cuadro. Gracias, doctor. Muy importante su aclaración. De hecho, han de haber seguramente otros factores, pero la edad de la mamá, el número excesivo de niños, o mejor dicho, el tener muchos niños, para no hablar de excesivo, los antecedentes de cirugías en el útero parece que son los más importantes factores. El diagnóstico, doctor, que se orienta por la hemorragia, ¿cómo hace el médico para concluir fehacientemente de que se trata de un cuadro de placenta previa? Bien, los antecedentes del historial clínico que se realizan en la paciente son de muchísima importancia. Todos los datos que nos refiere la historia perinatal deben ser bien llenados. Y las características, dije, de esa pérdida de sangre, que desde el punto de vista médico tiene su importancia notable, ese tipo de sangrado, usted lo dijo, nocturno, indoloro, rojo, rutilante, caliente, como se dice, hacen que clínicamente ya tengamos la sospecha. Y nosotros tenemos en la actualidad, por supuesto, un recurso que ha revolucionado la obstetricia, que es la ecografía, que la ecografía más que la resonancia sigue siendo el elemento más importante para decirnos la localización exacta de la placenta, si está muy baja, intermedia o alta en referencia a la matriz. Eso prácticamente nos hace el diagnóstico casi con seguridad. De placenta previa. De placenta previa estamos hablando, ¿no? Naturalmente comprenderán, amigos y amigas, que si se diagnostica placenta previa, el cuadro no puede ser atendido en un primer nivel de atención. Necesariamente debe ser remitido a un segundo o tercer nivel, porque se puede plantear varias alternativas en el manejo. Doctor, ¿todas las placentas previas diagnosticadas se operan? No. ¿O hay también opciones de tratamiento y prolongación del embarazo? Ahí viene justamente la capacidad del obstetra y el centro, o sea, el tercer nivel donde deben ser referidos estos pacientes. La ecografía nos va a decir
el nivel de la implantación de la placenta, nos va a decir la edad gestacional del embarazo para poder hacer una definición en cuanto se refiere al cuadro. No, usted lo ha dicho, no todas las placentas previas pueden llegar a la cesárea o intervención quirúrgica, pero las que son de localización baja, como hemos citado, muy riesgosas, muy hemorrágicas, esas sí necesariamente llegan a la intervención quirúrgica. Se supone previa valoración del cuadro, previa maduración del bebé y la conducta de tratamiento que tenemos desde el punto de vista médico especializado referente a la placenta previa. Gracias, doctor. Amigas, el doctor Álvarez enfatiza de que no se trata de hacer diagnóstico y terminar el embarazo. Debe hacerse una buena valoración por el médico, de tal manera que si hay que apoyar al feto madurando pulmón, hay que hacerlo. Si requiere de un tratamiento que puede prolongar el embarazo, seguramente será. Y en algún caso también de urgencia se podrá operar. Doctor Álvarez, hemos de seguir hablando de este cuadro, pero ahora vayamos a un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. Ten cuidado cómo usas las redes sociales. Pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. UNSA Transparente. La unidad de transparencia tiene por objetivo promover que la información académica, financiera, administrativa, orgánica y jurídica de la UNSA sea de conocimiento público. También tiene la facultad de investigar actos de transgresión a las disposiciones legales vigentes o presuntos actos de corrupción, canalizando, si fuera el caso, a las instancias respectivas para la sanción correspondiente, coadyuvando a eliminar toda forma de impunidad. UNSA Transparente. Nacemos sin odio y temor hacia otras personas. Cuando crecemos, nos enseñan a decir Indio, chola, negro, lesbiana, marica, paica, viejo, chato. inútil. Si te fijas debajo de la piel, Todos somos iguales ante la ley. El racismo y la discriminación son delitos. Educa diferente. Continúa con la programación de TVU. Amigos, estamos de retorno conversando con el doctor Fernando Álvarez sobre un cuadro muy importante que provoca hemorragia durante el embarazo, concretamente en la segunda mitad del embarazo, el cuadro de la placenta previa.
Doctor Álvarez, por lo tanto, ¿qué recomendación le debe dar usted a la mujer que sufre de este cuadro o a la familia enseguida de que presente hemorragia? Con lo que acabamos de decir, la presencia de hemorragia en todo embarazo, de la segunda mitad, o sea, a partir de las 22 semanas para adelante, que presente la gestante, debe ser motivo de alarma, reitero, alarma, preocupación y, ¿por qué no, peligro? Entonces, toda paciente que presenta esta hemorragia con estas características debe recurrir de primera instancia al centro más cercano y de allá debería o debe ser referido a un centro de alto nivel o de tercer nivel donde existen los especialistas que tratarán este cuadro. No puede ser tratado en medio ambulatorio o en primer nivel. ¿Y dejado su libre albedrío? No, por supuesto que no, es un cuadro de alarma, es un cuadro de emergencia, de urgencia en realidad. ¿Qué pasaría? Esa pregunta es bastante interesante. ¿Qué pasaría si la paciente deja? En primera instancia tenemos nosotros que debemos tratar al binomio madre-niño. La hemorragia, que a veces se hace profusa, puede provocar la muerte del bebé y, ¿por qué no, la muerte de la mamá, con las consecuencias que ya pueden ustedes imaginarse? Esos son los grandes, por supuesto, riesgos. Amigos, más claro, yo creo que no puede explicarse más. Vamos a hablar, doctor, de otro cuadro que usted señaló que también se presenta en el embarazo. Usted hablaba del abruptio placentario. Usted nos dijo que se trata de un desprendimiento de la placenta antes de tiempo. Esto quiere decir entonces que la placenta debiera desprenderse normalmente a tiempo después de que nace el feto, ¿verdad? Correcto. Antes no debiera desprenderse, pero en este caso no ocurre esto. ¿Por qué no nos explica un poco, por favor? Bien, usted ya adelantó algo. En el proceso normal de un parto, por supuesto, existe todo un trabajo de parto en que consiste en que debe borrarse, dilatarse el cuello de la matriz. Una vez que se ha producido esto, se produce la expulsión del bebé, lo que denominamos parto propiamente dicho. Y en tercera instancia, o la tercera etapa, es la expulsión de la placenta, que significa el alumbramiento. En el caso del abrupto, que es un término más técnico, es una cosa brusca, violenta, que significa el desprendimiento prematuro de una placenta que está normalmente colocada, tal como hemos explicado en uno de los afiches acá. La placenta está normal, pero se ha desprendido antes de tiempo, prematuramente, durante el trabajo de parto. Eso es el cuadro de desprendimiento. Y al desprenderse produce hemorragia, una hemorragia interna. ¿Qué consecuencias le produce al feto? El desprendimiento prematuro de esa placenta repercute tanto sobre el bebé como sobre la mamá. Existen grados, por supuesto, que hacen el cuadro mucho más dramático cuando se trata de un cuadro agudo. ¿Qué provoca en el bebé? Si el cuadro es agudo, puede provocar la muerte del bebé. Y la hemorragia es tan grande, externa e interna, que provoca también la muerte de la mamá. Y si se recurre al acto quirúrgico, a veces un tanto tarde, puede incluso provocarse o debe realizarse la extirpación de la matriz, o sea que llamamos la histerectomía, sacar la matriz. Entonces, ven, el cuadro es un cuadro muy, muy dramático que está dentro de las patologías graves de hemorragia. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de que estamos frente a este cuadro tan dramático? Ya. Existen también, como en el cuadro anterior, factores de predisposición que nos hacen pensar en la posibilidad de un abrupto. Existen antecedentes, existen factores como ser traumas directos, indirectos. Sobre la matriz. Sobre la matriz, los accidentes de tránsito. Y una patología que es muy frecuente, quizá no sé si la han tratado, es lo que llamamos la toxemia, la preeclampsia, que en gran porcentaje da el desprendimiento prematuro. Existen otras causas, la drogadicción,
deficiencias nutritivas que pueden ser factores. Usted dijo, ¿cómo nos damos cuenta? El cuadro es dramático, si es agudo, la hemorragia, y hay que diferenciarla con el anterior cuadro. Esta hemorragia que estamos tratando es hemorragia dolorosa, es hemorragia con tendencia al coágulo, es una hemorragia interna, o sea, la hemorragia está dentro de la matriz, y es también externa, o sea, es mixta. Y entonces las características clínicas de ese útero hacen que nosotros hagamos ese diagnóstico de desprendimiento antes de tiempo o prematuro. Se dice que la hemorragia tiene características de alquitrán porque es muy oscura, sí, ¿verdad? Evidentemente la brea, el alquitrán, negruzca, con tendencia al coágulo, que lo hace diferente al anterior cuadro que era roja, rutilante, caliente. Bueno, paradójicamente la sangre siempre es roja. De todas maneras, esa diferencia es bien importante y entonces, repito, debe ser vista a tercer nivel, porque en el primer cuadro incluso está proscrito realizar el tacto. En cambio, en este cuadro del abuso o del desprendimiento, sí podemos hacer el cuadro y también, por supuesto, recurrimos para el diagnóstico para confirmar definitivamente el grado y el porcentaje a la ecografía. Este cuadro, doctor, a diferencia del otro, es más dramático porque siempre evoluciona para peor, ¿verdad? Sí. Por eso se dice que, por ejemplo, el feto rara vez está bien, siempre tiene alteraciones. Usted nos lo dirá qué le pasa. Y está debidamente esto justificado por el grado de desprendimiento de la placenta. ¿Cómo está entonces el feto y cómo está la madre en este cuadro tan especial, doctor? La evolución del cuadro puede ser desde un grado 0, digamos, hasta un grado 3, si valoramos desde ese punto. Al principio, el desprendimiento puede no ser tan dramático y nosotros estar a tiempo, haber hecho un buen diagnóstico, pero si el grado de desprendimiento es mayor, vamos a suponer 50-60% de desprendimiento de la placenta, el cuadro puede ser dramático. Influye sobre el bebé que en un principio estaba con deficiencia de oxígeno o una hipoxia que llamamos, pero después se ovita, o sea, se muere. Y la repercusión sobre la mamá también es bastante seria, porque se producen fenómenos y alteraciones en la coagulación y en el propio útero que no contrae durante la intervención quirúrgica. Al respecto, profesor Mendoza, en este cuadro del abuso también debemos hacer hincapié al uso inadecuado que algunas veces se hacen de los ocitóxicos. Ocitóxicos son medicamentos que provocan la contracción uterina. Aquí intervendrían también lo que nosotros llamamos los ocitóxicos caseros, que muchas veces se dan en el campo o en otro lugar indiscriminadamente y provocan hipertonía, o sea, el útero se pone duro, se pone doloroso. Esas características son por el uso inadecuado de estos medicamentos o a veces maniobras intempestivas que pueden desencadenar el abuso. Usted ha dicho algo muy importante hace algunas semanas cuando hablábamos de parto precisamente. Uno de los colegas señalaba que el número de contracciones durante el parto tienen que ser en un número aceptable dentro de lo normal. Cuando son pocas, a lo mejor el parto se demora si no hay intervención del médico que corrija esto, pero si son exageradas pueden provocar primero hipoxia en el feto y también pueden provocar este cuadro, como dijo el doctor Álvarez, y yo recuerdo que hablábamos de ello, se podía producir un desprendimiento de la placenta con las consecuencias que usted muy bien ha señalado. Entonces quiere decir, doctor, que cuando una paciente presenta muchas contracciones, el útero que se pone doloroso, cuando hay hemorragia de sangre oscura con coágulos, es un cuadro dramático que debe inmediatamente ser visto por un especialista para tomar una decisión, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Toda paciente que al igual que en el anterior cuadro presenta una hemorragia con las características que es necesario reiterar, dolorosa, con coágulos, como la brea, el alquitrán o la bosa del café, que es una cosa también comparativa, y que tenga además esta señora elementos de hipertensión,
de hinchazón o edema y alteraciones renales, lo que nosotros llamamos preeclampsia, esta señora debe ir de inmediato al centro más cercano, por las consecuencias dramáticas que a veces da sobre el bebé y sobre la mamá. Entonces, esas son las características que debe cuidarse durante el embarazo. Este cuadro, entonces, queridos amigos y distinguidas damas, cuando no se lo controla oportunamente, es susceptible de también provocar muerte, no solo del feto, sino de la madre. Como dijo el doctor Álvarez, hay alteraciones en la coagulación de la sangre y puede afectarse de tal manera el útero que ya no se contrae a pesar de todos los fármacos que pudiéramos utilizar. Y entonces, como muy bien él señaló, lo único que quedaría para salvar la vida de esa mujer es extirparle el útero, retirar la matriz, porque lo contrario la sangre será imposible de controlar. Doctor, ¿alguna recomendación a las señoras que están escuchando el programa? ¿Cómo podemos prevenir o diagnosticar rápidamente de este cuadro? No, las características de ese sangrado que se presentan bien en la segunda mitad del embarazo, al igual que la placenta previa, y que van generalmente, reitero, acompañadas de hipertensión, o sea, aumento de la presión, edema, o sea, la hinchazón de la paciente. Eso hace que inmediatamente haga la paciente su visita para que ese cuadro, la pérdida de sangre es la primera alarma, esa hemorragia no se convierta en un verdadero drama. Usted lo ha explicado, son mamá, bebé, o si se salva a la mamá hay que sacar el útero, y entonces con todas las consecuencias que requiere. Entonces, cualquier hemorragia, en cualquier momento del embarazo, es una alarma, es temor, es miedo, y el temor abarca a todos, al médico también, ¿por qué no?, a la familia y por ende pues a la mamá, y pensando en su bebé. Entonces, si tienen ustedes la presencia de hemorragia, aunque sea muy pequeña la cantidad, mamás, por favor, acudan a su centro, consulten para descartar cualquier problema futuro. Un otro cuadro, doctor, no estamos hablando de todos los cuadros, sino de los más frecuentes, es uno que usted ha señalado, la rotura uterina. ¿Por qué no nos aclara un poco cómo es que se puede romper el útero? El útero es un órgano muy noble, pero sin embargo cuando se lo molesta o cuando no está en las condiciones adecuadas en un trabajo de parto, se rompe, y a eso denominamos rotura uterina. ¿En qué casos se puede presentar la rotura uterina? Puede que el problema está en el canal o canal del parto, en las vías de la mujer, en la pelvis, en el cuello, en la vagina. Ahí esté alguna cosa que esté obstruyendo, que esté impidiendo el normal descenso y avance del bebé. Otra circunstancia muy frecuente en nuestro Pero acá, doctor, usted ha dicho algo sumamente importante. Si el hueso, la pelvis, es muy pequeña respecto del tamaño del bebé, entonces el bebé no va a progresar, el músculo hará mucho esfuerzo y puede romperse. Eso dijo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, la única forma de saber que esto está aconteciendo es haciendo prenatal. Exactamente. Todas estas patologías deben o son controladas en prenatal y en los centros correspondientes. Esa es una causa, entonces. Sí. Otras causas, por favor. Otra causa es que el bebé no esté bien acomodado, no esté bien colocado. Me estoy refiriendo a la gente en general. Puede que esté de nalguitas, o lo peor, que esté prácticamente atravesado, esté transverso el bebé. Entonces ustedes imaginarán que la salida de ese bebé es casi imposible. Y entonces el útero puede actuar con firmeza, puede actuar normalmente, pero llega un momento en que exagera su contractilidad y llega a romperse. Esas son las características de la rotura uterina. Y al principio dijimos, como al abrupcio,
el uso inadecuado de medicamentos que provocan contracciones sostenidas, anormales, como el uso de oxitóxicos caseros o medicamentos que se llaman oxitóxicos que provocan contracciones. De ahí que se debe hacer una buena valoración para incluso provocar el parto. Usted lo ha dicho muy bien. Entonces, ¿quién hace la valoración? La valoración se la hace justo en el prenatal por personal capacitado. Incluso a primer nivel ya puede decir uno, esto no va a ir, señora, usted váyase a segundo o a tercer nivel porque existe esto. El bebé puede ser muy grande también, el bebé puede ser muy grande, o sea, macrosómico, que no va a atravesar, no están dadas las condiciones y hay una desproporción entre la cabecita del bebé y la pelvis de la mamá. Pero usted ha dicho algo importante, y con el respeto que se merece la población y todas las tradiciones que podemos llevar en nuestra cultura, el parto recomendamos que sea siempre institucional, es decir, que se atienda en un hospital, porque las causas que ha señalado el doctor Álvarez solo se las puede detectar en un centro médico. Por otro lado, nosotros conocemos que frecuentemente en domicilio, en área rural, allí donde no está un médico, se suelen utilizar estos oxitóxicos caseros demasiado prematuramente, cuando no deben usarse. Y lo único que provocan son contracciones uterinas violentas que no van a provocar parto, porque para que haya parto el cuello debe estar totalmente abierto, dilatado. Y si está con 5 centímetros, para decir algo, de un total de 10, y usamos estos oxitóxicos, vamos a hacer sufrir al bebé, es posible que provoquemos un abrupto placentario o que se rompa el útero, con las consecuencias consabidas. Entonces, evitemos usar oxitóxicos caseros, porque el oxitóxico es un fármaco que requiere de mucho cuidado en su uso. Muy bien, amigos, vamos a un segundo corte comercial para proseguir luego tocando este interesantísimo tema, el de la hemorragia. En instantes vuelve la programación de TVU. ¿Qué hace la unidad de transparencia? Promueve que la información académica, financiera y administrativa sea de dominio público. Investiga presuntos actos de corrupción, canalizando, si fuera el caso, a la instancia respectiva para su sanción. UPSA Transparente. Ten cuidado cómo usas las redes sociales. Pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso.
UNSA Transparente. La Unidad de Transparencia tiene por objetivo promover que la información académica, financiera, administrativa, orgánica y jurídica de la UNSA sea de conocimiento público. También tiene la facultad de investigar actos de transgresión a las disposiciones legales vigentes o presuntos actos de corrupción, canalizando, si fuera el caso, a las instancias respectivas para la sanción correspondiente, coadyuvando a eliminar toda forma de impunidad. UNSA Transparente. Continúa con la programación de TVU. Amigos, sigamos conversando con el doctor Álvarez. Doctor Álvarez, la gente está muy interesada en el tema y nos dicen que también supieron de alguna ruptura que pudiera producirse durante el embarazo, en el curso del embarazo y obviamente también en accidentes, especialmente de tránsito. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Esto es importante que sepan las señoras que tienen como antecedente una cesárea previa, 2 cesáreas, 3 cesáreas. Estas pacientes deben ser vistas a tercer nivel. Estas señoras son las que pueden hacer rotura del útero durante o incluso antes del parto. Entonces es importante, pacientes que tienen alguna cicatriz referente a alguna intervención quirúrgica que hayan tenido, concretamente cesárea, u otras intervenciones en el útero. Los accidentes, por supuesto, las caídas bruscas, accidentes de tránsito y las maniobras. Esto quiero recalcar, doctor Mendoza, las maniobras intempestivas que realizan algún personal que no está capacitado y que introduce la mano o instrumentos que pueden provocar la rotura del útero. También estos manteos que suelen hacer en domicilio para cambiar la posición supuestamente del bebé, cosa que lo único que hacen es complicar las cosas. Doctor Álvarez, hemos de concluir este tema tan interesante. El tiempo también se consume muy rápido, pero podemos sacar algunas conclusiones, ¿verdad? Y hacer algunas recomendaciones. Por ejemplo, cualquier hemorragia que presente una mujer durante el curso de su embarazo debe ser motivo de consulta, porque usted muy bien enfatizó, es un signo de alarma. Si las señoras además están cursando con presiones altas, con hinchazón, con dolor de cabeza y presentan un cuadro hemorrágico, especialmente con coágulos, debe pensarse que es un cuadro dramático evolutivo y que puede acabar muy rápidamente con la vida del feto y también de la mamá. ¿Qué nos puede decir de los otros cuadros, doctor, como conclusión? Ya se ha dicho implícitamente, usted lo acaba de decir, el hecho de la presencia de un sagado, por mínimo que sea, ya debe despertar la alarma, la preocupación de la familia, de la paciente. Y todo esto, ¿cómo se evita? ¿Cómo que la paciente asista a su prenatal en cuanto se sienta embarazada, porque ella ya hace su diagnóstico, debe recurrir al prenatal. Ahí en el prenatal se debe detectar justamente estos cuadros y por supuesto la conducta la más adecuada. Así es, queridos amigos, hay N factores que no hemos desarrollado por el tiempo, pero yo concluiré con un último hecho que usted ha enfatizado, doctor. Señoras que tienen antecedentes de cicatrices en el útero, cesáreas, hoy la cesárea es a lo mejor la operación más frecuentemente realizada en el mundo, pueden ser también motivos de complicaciones, ¿verdad? 1, 2, 3, en fin. Usted ha recomendado de que estas mujeres vayan al tercer nivel de atención para atenderse, porque son pacientes de alto riesgo, ¿es verdad? Por supuesto que sí. Doctor, un mensaje más a las señoras. Bien, qué mejor cosa ese acto tan hermoso, tan bello que Dios les ha dado de ser madres. ¿Cuánta gente no quisiera tener niños? Pero la vida es tan paradójica que a veces gente que tiene todos los recursos no puede tener y la gente humilde tiene muchos.
pero el don de la maternidad yo creo que es lo más bello que nos ha dado Dios. Y en cuanto se sientan embarazadas, sentirse lo más bello, sentirse la mujer más feliz de la vida y recurrir al prenatal para que se detecte cualquier otra patología, no solamente las hemorragias, que ha sido el motivo de esta charla, sino cualquier otra patología que incurra en el embarazo. Doctor Álvarez, muchas gracias por su participación. En todo caso, ha sido un placer compartir gracias. este set con usted. Gracias. Distinguidos amigos, ahora vamos a ir a nuestro sector Una Perlita de Salud. En esta nuestra sección deseamos que ustedes conozcan cómo afecta el azúcar en el cuerpo humano. Vamos a la nota, por favor. ¿Cuánto y cómo afecta el azúcar a tu cuerpo? No importa cómo se le llame, el azúcar es azúcar, y puede afectar negativamente a tu cuerpo de muchas formas. Aquí veremos cuánto y cómo afecta el azúcar a tu cuerpo, desde la cabeza a los pies. Tu cerebro. Comer azúcar le da a tu cerebro una enorme oleada de un químico para sentirse bien llamado dopamina, lo que explica por qué es más probable que anheles una barra de chocolate a las 3 de la tarde que una manzana o una zanahoria. Tu humor. Los dulces o galletas ocasionales pueden darte un rápido estallido de energía elevando los niveles de azúcar en la sangre rápidamente. Los estudios han vinculado un alto consumo de azúcar con un mayor riesgo de depresión en los adultos. Tus dientes. El azúcar puede pudrir los dientes. Las bacterias que causan las caries aman comer el azúcar persistente en tu boca después de que comas algo dulce. Tus articulaciones. Si tienes dolor en las articulaciones, entonces tienes más razones para deshacerte del azúcar. Comer muchos dulces se ha demostrado que empeora el dolor en las articulaciones debido a la inflamación que causan en el cuerpo. Tu piel. Puede hacer que tu piel envejece más rápido. El azúcar se une a las proteínas en el torrente sanguíneo y crea moléculas dañinas llamadas AGEs. Estas moléculas hacen exactamente lo siguiente. Envejece tu piel. Tu hígado. Una abundancia de azúcar añadida puede hacer que tu hígado se vuelva resistente a la insulina, una hormona importante que ayuda a convertir el azúcar en energía en el torrente sanguíneo. Esto significa que tu cuerpo no es capaz de controlar tus niveles de azúcar en la sangre, lo que puede causar la diabetes tipo 2. Tu corazón. Cuando comes exceso de azúcar, la insulina extra en tu torrente sanguíneo puede afectar tus arterias, parte del sistema circulatorio de tu cuerpo. El azúcar hace que tus paredes crezcan más rápido de lo normal y se pongan tensas, lo que añade estrés a tu corazón y lo daña con el tiempo. Tu páncreas. Tu páncreas bombea la insulina. Pero si estás comiendo demasiado azúcar y tu cuerpo deja de responder adecuadamente a la insulina, el páncreas comienza a bombear aún más insulina. Con el tiempo, tu páncreas con exceso de trabajo se romperá. Tus riñones. Si tienes diabetes, demasiado azúcar puede causar daño renal. Los riñones juegan un papel importante en la filtración del azúcar en la sangre. Si se deja sin control, la diabetes puede dañar los riñones. Esto probablemente no es noticia para ti, pero cuanto más azúcar comas, más vas a subir de peso. Tu salud sexual. Un efecto secundario común de los niveles crónicamente altos de azúcar en el torrente sanguíneo es que puede hacer que los hombres sean impotentes, explican los expertos. Amigas y amigos, esto fue todo por hoy. Esperemos que este programa haya sido de su agrado y nos comprometemos a volver renovados en una semana. Muy buenos días.